La vida de Valeria Suárez parecía transcurrir con normalidad, envuelta en la rutina de los días que parecían previsibles. Nunca imaginó que, en un abrir y cerrar de ojos, su mundo se derrumbaría por completo. La muerte repentina de su esposo no solo dejó un vacío en su hogar, sino que la sumergió en una tormenta de incertidumbre. De la noche a la mañana, pasó de sentirse protegido a estar completamente sola, sin nadie en quien apoyarse. Los amigos se distanciaron, la familia se volvió esquiva y el futuro se volvió un abismo incierto. Pero, en medio de la desesperación, cuando todo parecía perdido, una inesperada ayuda cambió su destino. Valeria jamás olvidará el momento en que la bondad de un desconocido le recordó que, incluso en las sombras más densas, siempre hay una luz dispuesta a brillar. Su historia no es solo una de dolor y pérdida, sino también de esperanza y redención. Y, aunque aún le cuesta creerlo, ese giro inesperado en su camino le enseñó que, a veces, la salvación llega de la persona menos esperada. La vida de Valeria se desmoronó en un solo instante. La repentina muerte de Daniel, su esposo, no solo dejó un vacío imposible de llenar en su corazón, sino que también la sumió en una incertidumbre devastadora. Juntos habían construido una vida sencilla, pero llena de sueños y planos compartidos. No eran ricos, pero se tenían el uno al otro, y eso bastaba. Sin embargo, con su partida, todo cambió de manera brutal. De un día para otro, Valeria pasó de sentirse segura a estar completamente sola, enfrentando un futuro que jamás imaginó. Al principio, creyó que el apoyo de amigos y familiares la sostendría en ese momento difícil. Pero pronto descubrió que el duelo no solo trae lágrimas, sino también ausencias. Las personas que alguna vez estuvieron cerca comenzaron a distanciarse, algunas por incomodidad, otras por simple indiferencia. Las promesas de ayuda se evaporaron, las llamadas dejaron de llegar y los abrazos se convirtieron en recuerdos lejanos. Peor aún, su propia familia, en lugar de ser un refugio, se convirtió en una muralla de excusas y silencios fríos. A nivel económico, la situación era aún más alarmante. La indemnización que recibió tras la muerte de Daniel fue mínima, insuficiente para cubrir los gastos y mucho menos para mantener el estilo de vida que habían construido juntos. Con deudas acumulándose y sin un ingreso fijo, Valeria se vio obligada a enfrentar una dura realidad: nadie vendría a rescatarla. Si quisiera sobrevivir, tendría que hacerlo por sí misma. Y así comenzó su lucha, sola, en un mundo que parecía haberle dado la espalda. Valeria nunca imaginó lo difícil que sería encontrar trabajo. Sin experiencia laboral y sin alguien que le ofreciera una recomendación, las puertas se cerraban una tras otra. Recorrió la ciudad dejando su currículum en cafeterías, tiendas y oficinas, pero siempre recibía la misma respuesta: lo sentimos, buscamos a alguien con más experiencia. Con cada negativa, su esperanza se desmoronaba un poco más. Sin ingresos y con sus ahorros agotándose, empezó a saltarse comidas para que el poco dinero que le quedaba durara un poco más. Desesperada, terminó aceptando un trabajo como limpiadora en una lujosa mansión de la alta sociedad. No era lo que había soñado para su vida, pero en ese momento, cualquier ingreso era mejor que nada. Desde la primera jornada, el cansancio la golpeó como un muro. Las interminables horas de pie, el peso de los cubos de agua y la exigencia de mantener cada rincón impecable la dejaban sin aliento. A pesar del agotamiento, su jefa rara vez la miraba a los ojos, como si fuera invisible, un simple engranaje en la máquina de su hogar perfecto. El esfuerzo físico comenzó a cobrarle factura. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y cubiertas de grietas. Sus pies dolían tanto que, al llegar a casa, apenas tenía fuerzas para quitarse los zapatos. Pero lo peor no era el desgaste físico, sino el peso emocional. La tristeza la envolvía como una sombra constante. Apenas hablaba con nadie, y su reflejo en el espejo se volvía cada vez más irreconocible: ojeras profundas, piel opaca y una expresión vacía. Las noches eran las más difíciles. El insomnio la atormentaba con pensamientos de lo que había sido su vida y lo que se había convertido. Se preguntaba si alguna vez lograría salir de ese pozo o si estaba destinada a vivir así para siempre. Pero en lo más profundo de su desesperación, aún quedaba una chispa de resistencia, aunque en ese momento, ella todavía no lo sabía. El cuerpo de Matías comenzó a mostrar señales de alerta. Su piel estaba pálida, sus ojos sin brillo y su energía, antes desbordante, se apagaba poco a poco. Valeria lo veía cada mañana esforzarse por sonreír, pero sabía que su hijo no estaba bien. La comida en casa era escasa,
y aunque ella trataba de hacer milagros con lo poco que tenía, el niño no estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba. El miedo se instaló en su pecho cuando Matías empezó a enfermarse con más frecuencia, resfriados constantes, fiebre sin razón aparente, fatiga inexplicable. El día que su mundo se rompió por completo llegó sin aviso. Estaba en el trabajo cuando recibió una llamada de la escuela. La voz preocupada de la directora le informó que Matías se había desmayado en medio de la clase. Valeria sintió como sus piernas temblaban y su corazón latía desbocado mientras corría hasta la escuela. Cuando llegó, encontró a su hijo recostado en la enfermería, pálido y débil. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras le tomaba la mano, sintiendo una culpa insoportable. Fue en ese momento cuando el maestro Esteban Rojas entró en la sala. Su expresión reflejaba preocupación, pero también una calidez sincera. Con suavidad le preguntó a Valeria si todo estaba bien en casa. Ella, acostumbrada a ocultar su sufrimiento, intentó fingir que todo estaba bajo control. Sin embargo, la mirada comprensiva del maestro la hizo derrumbarse. Entre sollozos, confesó la difícil situación que estaban viviendo, la falta de dinero, la lucha por alimentar a su hijo, el trabajo agotador que apenas alcanzaba para sobrevivir. Esteban escuchó en silencio, sin juzgarla, sin interrumpir. Cuando Valeria terminó de hablar, él tomó una decisión. No iba a permitir que ese niño siguiera sufriendo en silencio. Con voz firme pero amable, le dijo que buscarían una solución juntos. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que no estaba sola. Esa misma tarde, Valeria escuchó unos golpes suaves en la puerta de su pequeño departamento. Al abrir, se encontró con Esteban, el maestro de Matías, sosteniendo 2 bolsas llenas de víveres. Había frutas frescas, pan, leche y algunos paquetes de arroz y frijoles. Valeria sintió un nudo en la garganta. Nadie en mucho tiempo se había preocupado por ella y su hijo de esa manera. Sin embargo, la vergüenza la paralizó. Miró las bolsas y luego a Esteban, con el rostro tenso. Su orgullo le impedía aceptar aquella ayuda sin sentirse humillada. No puedo aceptar esto, de verdad, no quiero ser una carga para nadie, murmuró, con la mirada baja. Pero Esteban le sonrió con amabilidad y le dijo, esto no es caridad, Valeria. Es lo que cualquier persona haría por alguien que lo necesita. No estás sola. Finalmente, la necesidad pesaba más que su orgullo. Tomó las bolsas con manos temblorosas, y al cerrar la puerta, sintió una mezcla de alivio y culpa. Nunca había querido depender de nadie, pero ahora entendía que aceptar ayuda no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Miró a Matías, que observaba curioso desde la mesa, y decidió que haría lo que fuera necesario por él. Esa noche, por primera vez en meses, Matías comió hasta sentirse satisfecho. Sus mejillas recuperaron un poco de color, y una sonrisa genuina iluminó su rostro infantil. «Mamá, esto está delicioso», dijo con entusiasmo mientras devoraba un trozo de pan con leche. Valeria lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo como su corazón se aligeraba. Cuando Matías se quedó dormido, Valeria se permitió llorar en silencio. No era un llanto de desesperación, sino de alivio. Después de tanto tiempo de lucha, de noches en vela preocupada por el futuro, alguien había tendido una mano sin pedir nada a cambio. Y en ese gesto simple pero poderoso, sintió por primera vez que tal vez aún había esperanza. Los días siguientes, Esteban continuó visitándolos con discreción, siempre con una sonrisa tranquila y palabras de aliento. No solo llevaba comida, sino también consejos y oportunidades. «Tienes habilidades, Valeria. No tienes que conformarte con esto, ¿has pensado en trabajar en otro lugar?», le sugirió un día mientras compartían un café improvisado en su modesta cocina. Sus palabras sembraron una semilla en la mente de Valeria. Hasta ese momento, había estado sobreviviendo, atrapada en un círculo de desesperanza. Pero Esteban le hizo recordar que aún tenía el poder de cambiar su destino. Motivada por su apoyo, comenzó a buscar nuevas oportunidades, esta vez con determinación. Después de varias entrevistas y rechazos, finalmente consiguió un empleo como recepcionista en un hotel. No era un puesto de alto nivel, pero las condiciones eran mucho mejores que las de su trabajo anterior. El sueldo le permitiría cubrir los gastos básicos, y lo más importante, tenía estabilidad y un horario que le permitiría pasar más tiempo con Matías. Con cada pequeño logro, Valeria recuperó su confianza. Se veía diferente,
hablaba con más seguridad, y poco a poco, el reflejo en el espejo dejaba de ser el de una mujer derrotada. Esteban lo notó y entusiasmado para sí mismo, satisfecho de haber sido un pequeño impulso en su transformación. Sin embargo, lo que más los unía era el tiempo que compartían sin darse cuenta. Esteban pasaba tardes enteras ayudando a Matías con sus tareas, mientras Valeria preparaba la cena. La risa de su hijo llenaba la casa con una calidez que hacía mucho no sentía. Pero cuando sus miradas se encontraron por un instante demasiado largo, ella se apresuraba a desviar los ojos. No podía negarlo, había algo en Esteban que la hacía sentir segura, pero también vulnerable. Después de tanto dolor, el miedo a volver a abrir su corazón era más fuerte que cualquier atracción. Y aunque una parte de ella deseaba dejarse llevar, la otra se aferraba a la idea de que no debía permitirse soñar con algo más. Valeria no podía negar que Esteban se había convertido en una presencia fundamental en su vida. Su apoyo incondicional, su paciencia y la manera en que lograba hacerla reír incluso en los días más difíciles la conmovían profundamente. Pero, junto con ese sentimiento de gratitud, había algo más, una atracción silenciosa que la asustaba. Cada vez que sus manos se rozaban por accidente o que sus miradas se encontraban en un momento de complicidad, su corazón latía más rápido. Sin embargo, en cuanto sentía ese impulso dentro de ella, lo reprima con fuerza. ¿Cómo podía siquiera pensar en sentir algo por otro hombre cuando Daniel aún estaba presente en cada rincón de su memoria? La culpa la atormentaba. Se preguntaba qué pensarían los demás, su familia, aunque la habían abandonado, sus vecinos, incluso Matías. ¿Creerían que estaba olvidando demasiado rápido a su esposo? ¿La juzgarían por tratar de seguir adelante? Aunque nadie le decía nada, las voces en su cabeza eran suficientes para hacerla dudar de sus propios sentimientos. Intentó convencerse de que lo mejor era mantener la relación con Esteban en un plano de pura amistad. Cada vez que él se acercaba demasiado, ella se encargaba de marcar una distancia, de recordarle, y recordarse a sí misma, que solo eran buenos amigos. Pero la tensión entre ellos se volvía cada vez más evidente, como un hilo invisible que los unía y que, por más que intentara cortar, se mantenía firme. Esteban, por su parte, parecía entender su conflicto interno y nunca la presionó. Aceptaba sus límites con respeto, pero su mirada lo delataba. En más de una ocasión, ella lo sorprendió observándola con esa mezcla de ternura y deseo que la hacía temblar. Y cuando desviaba la vista, no podía evitar preguntarse qué pasaría si se permitiera sentir de nuevo. Las noches se volvieron un campo de batalla entre la razón y el deseo. En la soledad de su habitación, recordaba la calidez de la voz de Esteban, su forma de tratar a Matías, su presencia serena y confiable. Pero cada vez que su corazón intentaba inclinarse hacia él, el fantasma de Daniel regresaba a aparecer, como un recordatorio de que su amor aún no se había apagado del todo. Valeria se debate entre el miedo de traicionar su pasado y la posibilidad de un nuevo comienzo. Sabía que no podía vivir anclada para siempre en el dolor, pero dar un paso adelante significaba aceptar que su vida estaba cambiando. Y esa idea, por más lógica que fuera, seguía aterrorizándola.